¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidos a nuestros diálogos desde las humanidades acá en el canal de la Universidad de Chile, en la radio de la Universidad de Chile y en todas las plataformas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades a través de Humanidades TV. En el día de hoy vamos a cerrar el ciclo que iniciamos hace ya unas 5 semanas en que hemos intentado darle una mirada a la historia política de nuestro país, a los procesos políticos que se han ido dando en distintos periodos, un poquito arbitrarios los que los separamos, pero era la única manera que podíamos encarar este proceso. Y para cerrar este ciclo vamos a tener el gusto de compartir esta conversación con el doctor en Filosofía Política y Moral. Moral y Política. Al revés, perdón. Sí. Moral y Política, además director de nuestra escuela de posgrado, Alan Martin. Alan, un gusto como siempre, bienvenido. Y muchas gracias por el tiempo que nos estás destinando. No, muchas gracias a usted, en particular a ti, Felipe, por la invitación. Encantado de conversar de las cosas que uno se dedica y quiere compartir con la comunidad. Fíjate, bueno, tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias a la vuelta de la esquina, ahora en noviembre, y hemos intentado recorrer, como tú ya lo sabes, un poco los procesos políticos vividos en nuestro país, con 2 ideas fundamentales. Una, refrescar esa mirada, y por otro lado, ir rompiendo algunas mitologías que se han instalado a lo largo de los años respecto de lo que es nuestro país en materia política. Pero tú nos planteabas, antes de iniciar esta grabación, un punto muy interesante a partir de tu experiencia como doctor en moral y política, filosofía moral y política, del sentido de la ética, de la moral y del proyecto en la política. Sí, efectivamente, es cierto que hoy por hoy en el acervo popular aparece que la política y las cuestiones morales están distanciadas, ¿no es cierto? Y justamente hacemos cuestión de la corrupción justamente como la ausencia de la moralidad en el campo político. Sin embargo, desde la filosofía podemos, y atendiendo un poquito a la historia de la filosofía política, ver que hay una relación profunda. Los proyectos políticos en general presentan ideas de una sociedad buena. ¿Qué significa lo bueno? Por supuesto, ahí empieza la diferencia. Es parte de la discusión. Claro, empiezan los diferentes proyectos, que si lo bueno significa el bien común, en realidad el bien de cada una de las personas y que necesitamos un marco para conservar esas ideas de bien que son particulares, que no son comunes, ahí tenemos distintas aproximaciones. Pero la política, sin pensar que de fondo hay una cierta idea de sociedad buena, lo que eso significa, por supuesto, es bien difícil, porque cómo yo planteo un proyecto, un camino político diciendo que lo que ofrezco es básicamente algo que no tiene nada que ver con algo bueno o independiente del bien. Es complicado. O sea, ¿cómo invito? Porque los proyectos políticos nacen porque creemos que hay algo que podemos mejorar, algo que no está bien, justamente como negación del bien, y avanzar hacia una cierta concepción del bien. No siempre está claro esa dimensión, pero eso está. Y desde el ámbito de la historia de la filosofía política eso ha sido algo recurrente en distintos periodos. Es cierto también que muchas concepciones, sobre todo en términos contemporáneos, se han enfocado más en la cuestión del poder, y hay una larga tradición, por lo menos desde Maquiavelo hasta acá, que instala la cuestión política como separada de la cuestión del bien, por razones históricas también. Hay que recordar que Maquiavelo, en la Florencia renacentista, está en pugna también con Roma. Florencia y Roma son rivales y por lo tanto, claro, desarmar esta relación entre política y religión es parte de una concepción que intenta rescatar justamente los valores republicanos de la Roma antigua. Claro, porque en ese conflicto que tú estás describiendo, Maquiavelo, Iglesia Católica, Roma, el bien lo toma la Iglesia Católica y dice el mío, no hay otro. Efectivamente. Y esa es como la pugna que se da en ese momento, digamos. Efectivamente, bueno, y el problema, eso sigue en los lectores anglosajones de Maquiavelo, donde ya no pueden, pensemos en Inglaterra, siglo XVII, ya no pueden apelar al poder divino como factor de legitimidad. ¿Cómo hago yo para decir que la legitimidad está en el mandato que hace Dios sobre el rey? El rey ya no puede hacer eso, porque las concepciones religiosas
se dividieron. El protestantismo está instalado en la Inglaterra del 17 y por lo tanto no puedo apelar a cierta concepción del bien porque eso significa apagar el fuego con benzina, ¿no es cierto? Entonces hay que trasladarlo a otros fundamentos. Ya el fundamento no es el fundamento religioso y claro, la política en ese sentido toma una deriva que se distancia directamente de la cuestión moral por el proceso secularizador moderno, ¿no es cierto? El influjo religioso, particularmente la Iglesia Católica, empieza lentamente a debilitarse y es un proceso largo de varios siglos, donde, claro, la política toma cierta independencia, pero esa independencia es una independencia relativa, no puede ser una independencia absoluta, no es... La política, claro, tiene una dimensión técnica, ¿no es cierto?, que muchos lectores del Príncipe de Maquiavelo resaltan, pero esta otra dimensión, el Maquiavelo de los discursos, es importante, que hay una dimensión de qué tipo de vida común queremos. Y los proyectos políticos, los logren o no, normalmente ocurre que los proyectos no se logran a plenitud como se prometen, pero los proyectos políticos ofrecen algo. Miran en alguna dirección, proponen, ordenan, le dan sentido a las cosas, porque en el punto del poder, Alan, claro, estudiar el poder es fundamental para entender los procesos políticos, pero un poder no para sí mismo, sino que un poder para construir algo, ¿no? Claro, porque si no empieza el problema, que es un problema filosófico-político fundamental, el problema de la legitimidad. ¿Cuál es la razón por la cual la ciudadanía acepta las órdenes de aquel que está en el poder? El problema de la legitimidad. ¿Por qué obedecemos? ¿Cuándo es legítimo o cuándo es razonable, si ustedes quieren ponerlo en esos términos, obedecer? ¿O cuándo es necesario desobedecer? Porque parte de la política también es la desobediencia. Los movimientos que sean revolucionarios o reformistas, dependiendo de la intensidad, por supuesto, son ciertas formas de tensión que eventualmente pueden llegar a la desobediencia, ya sea esta pacífica, la famosa desobediencia civil, Turó y otra gente, o una desobediencia violenta. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo es la legitimidad. El que está ejerciendo las órdenes no tiene la suficiente legitimidad para ser obedecido. Un poco la estabilidad política viene por el lado de la legitimidad. Entonces, ese fondo, ¿no es cierto?, de qué es lo que significa un orden, y esa palabra orden en hartas comillas, bueno, parte del proyecto político. No, es difícil desmontar una política completamente desvinculada de una cierta idea de bien, lo que eso sea, lo que signifique. Claro, porque finalmente uno podría decir que en un proceso democrático, muy elementalmente dicho, es la posibilidad de que compitan ideas de bien para tomar temporalmente un poder determinado para intentar llevarlo adelante, y que eso pueda ir cambiando a lo largo del tiempo, y eso le daría legitimidad en la medida que es la propia comunidad la que resuelve diciendo me gusta más o creo más en esta o en otra. Bueno, claro, la democracia justamente pone la legitimidad del poder en la posibilidad, uno de los elementos de legitimación es la alternancia en el poder. O sea, la posibilidad de que quien finalmente decide, se nos olvida esto, pero finalmente quien decide es la ciudadanía. Los mandatarios son mandados, no los que mandan. ¿Sí? Muchas veces esa relación se invierte y pensamos que el que toma un cargo es el que manda, y en realidad él es el mandado por aquellos que legítimamente detentan la decisión respecto de la soberanía, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los que mandan al fin y al cabo? Porque uno podría decir que la pregunta política es ¿quién manda? Si lo ponemos en términos descriptivos, pero para la filosofía política en parte importante es ¿quién debe mandar? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones de que alguien dé una orden o tome una decisión y el resto de nosotros, suponemos que somos ciudadanos, obedezca legítimamente? Entonces, en el tema del poder aparece el tema de la obediencia, pero también la posibilidad de la desobediencia, y esas razones tienen que ver con ciertas ideas de sociedad, y ciertas ideas de sociedad buena o mala, por supuesto, porque muchas veces asumimos ciertos proyectos porque queremos arrancar de un cierto mal, no necesariamente conseguir un bien. Alan, aquí nos podríamos quedar para siempre, pero sí, metámonos en la historia política de nuestro país.
¿Cómo es este devenir desde la, llamémosle, revolución independentista, bueno, donde se quiere instalar un bien y se recurre a la violencia, obviamente, para hacerlo? Claro. Y donde se quieren cambiar radicalmente algunas cosas, pero podríamos uno decir que es una revolución independentista, pero oligárquica al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Hay una suerte de rupturas y continuidades que la historia un poco pasa por eso, ¿no es cierto? La historia política chilena, bueno, no solo chilena, pero en nuestro caso, que es lo que nos convoca, es una suerte de rupturas, pero también hartas continuidades, porque efectivamente las ideas republicanas, que son las que aparecen con mucha fuerza al inicio de Chile como nación independiente, al menos políticamente, son ideas republicanas, pero por otro lado hay un fuerte factor conservador que no está en la línea de estas ideas republicanas que vienen desde la Ilustración y que intentan mantener cierto orden, ¿no es cierto? El orden va a ser un concepto muy importante para las concepciones conservadoras en Chile. Entonces, este primer impulso republicano, muy alimentado por las revoluciones, tanto francesa como la revolución de independencia estadounidense, tiene un impacto importante, pero también tiene un freno importante. Uno podría decir que en Chile es un poco esa dialéctica, ¿no es cierto?, entre el intento de transformaciones bien profundas, pero por otro lado las reacciones bien profundas también de mantener un cierto orden ya establecido. Y uno podría decir que, claro, las ideas republicanas son muy importantes, pero también las formas conservadoras que limitan esos primeros esfuerzos de ordenar republicanamente a Chile, y eso, claro, de algún modo se manifiesta muy claramente en la Constitución de 1833, ¿no es cierto? Impuesta incluso a balazos, ¿no? Bueno, ese es el punto, ¿no? Y bueno, no es la primera, no, ni claro. va a ser la última, parece. Así parece. Pero claro, porque ese republicanismo conservador, yo no sé si se puede decir así, pero más sí, o menos. Sí, se puede decir así. Se impone en Lircay y se acaba nomás por el 31 y pierde Freire y se pierden los liberales, que también pretendían hacer de Chile un país con distintos estados federalistas, ¿no es cierto? Claro, bueno, la Constitución del 33 deja de lado el federalismo que prosperó en otras naciones latinoamericanas. Bueno, Argentina es el caso más próximo, ¿no es cierto? Y en Chile se instala como una república unitaria. La idea de la república es bien interesante porque un poco lo que está de fondo es que la cuestión pública, la red pública es lo importante. Pero dentro de eso hay matices y corrientes, podría uno decir. Pensamos siempre a república y democracia podrían ir más o menos de la mano, pero no necesariamente, pueden ser repúblicas también conservadoras. Claro, el foco está en lo público, el rol del Estado va a ser dentro de ese marco algo muy importante, pero no necesariamente república y democracia van juntas, ¿no es cierto? De hecho, una república de corte conservador del 33, bueno, a propósito de los balazos, el 1891, y después, claro, la Constitución del 25 en el siglo XX, de algún modo también hay una intervención militar mucho más progresista, si uno quiere ponerlo, en su origen, y de oficialidad media, pero que finalmente la coopta, digamos, Ibáñez y la instala, digamos, a través de la... Es muy complicado y interesante ese periodo. Es muy complicado porque por un lado está la cuestión social que, por supuesto, clama por profundas transformaciones, porque efectivamente hay unas injusticias tremendas, pero el orden institucional no se ajusta. El parlamentarismo de la época mira hacia otro lado y, claro, la necesidad, comillas, necesidad, ¿no es cierto? No sé si se puede hablar de necesidad en ese punto, pero aparecen estos movimientos violentos. Ahora, uno podría decir que cada cierto periodo aparecen estos movimientos violentos porque de algún modo se agota la política. Se agota la política en el sentido que la política y la guerra, a pesar de que hay ciertas concepciones que las igualan, son más bien antagónicas porque no se puede conversar y pelear al mismo tiempo. O conversamos, que esa conversación no necesariamente tiene por qué ser una conversación amistosa, al contrario, puede ser una discusión, un antagonismo, un agonismo, dicen algunos filósofos y filósofas políticas contemporáneas. Pero ese antagonismo, ese agonismo político tiene un límite, y ese límite es la violencia. Hay una pensadora importante, Hannah Arendt, ¿no es cierto?, en el siglo XX, y justamente es interesante el trabajo de ella porque muestra cómo la violencia es como el límite de la política. Si la política es discusión, palabra respecto de los problemas comunes, buscando bienes o evitando males comunes,
los ejercicios violentos son justamente la negación de la política. Por eso las dictaduras no son fenómenos políticos, son fenómenos, si ustedes quieren, militares, violentos, pero fenómenos políticos en un sentido más primario, justamente yo creo que son límites. Y la historia de Chile tiene varios de esos periodos, lamentablemente, donde la posibilidad de conversar desaparece porque alguien dejó de tener ganas de conversar. La voluntad de acordar o por último de seguir discutiendo hasta alcanzar algunos acuerdos mínimos desaparece. De resolver en manos del soberano a través de la manifestación, más Claro. o menos libre de su voluntad, digamos. Bueno, y volvemos sobre el problema de la legitimidad, porque justamente los movimientos políticos, comillas, ¿no es cierto? Es decir, los límites violentos a la política justamente carecen de esa legitimidad. Bueno, las dictaduras que hemos vivido muestran exactamente eso. Y las luchas por recuperar formas políticas legítimas es porque el poder, el ejercicio del mando se ha conseguido de un modo no legítimo, o sea que no estamos dispuestos a obedecer ese poder. Entonces, claro, si usted te fijas ahí las cosas van conectando. Y en Chile las ideas políticas son muy importantes porque se les da una cierta interpretación en su historia, ¿no es cierto? Hablábamos del republicanismo, las formas conservadoras. Y, bueno. Ahí tú nos decías hace un rato, Alan, de cómo las ideas que van apareciendo en el mundo, Chile las va tomando, pero las va adaptando, modificando, desfigurando, complementando, en fin. Sí. Si pudieras como hacer un pequeño recorrido en ese terreno, porque es muy interesante de ver cómo hemos ido siendo un país donde desde los que decíamos que aquí estas cosas no pasan, y nos han pasado todas, al mismo tiempo aquí pasan cosas que en otras partes efectivamente no pasan. Claro. O sea, yo creo que tienes razón en el sentido que siempre hemos, bueno, desde nuestros inicios por lo menos, hemos sido colonia en muchos sentidos, ¿no es cierto?, con distintos polos colonizadores, inicialmente España, obviamente, pero en el siglo XIX de forma bien importante Francia, en parte importante en términos militares, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX Alemania, el siglo XX Estados Unidos, por supuesto, que duda cabe, y hemos importado muchas ideas, sobre todo de muchos ámbitos culturales, pero desde la filosofía hemos importado hartas ideas, pero las importamos, yo diría, de un modo bastante creativo. Somos buenos intérpretes, entendiendo la interpretación como el darle un cariz particular a un cierto texto, a una cierta, podemos hablar de música, de arte, de símbolos, ¿no es cierto? Les damos una torsión particular. Entonces esas ideas, ya sea republicanas, conservadores, liberales o de otro estilo, le damos un cierto carácter propio. Lo hacemos un poquito a la chilena, pensemos, qué sé yo, justamente en el republicanismo cívico del 19, el liberalismo del 19, que ojo ahí, que es bien distinto a los liberalismos después económicos neoliberales, que hay que tener cuidado con eso, porque son cosas bien distintas. O en términos del socialismo, ¿no es cierto?, la vía chilena al socialismo, que también es bien particular. O la forma en que el neoliberalismo se instala en Chile y las características que adquiere a partir de la dictadura, son bien particulares. O sea, en varios momentos políticos el mundo toma el caso chileno porque es inédito. Y esa particularidad tiene que ver con que las ideas que traemos desde otras partes, de algún modo las interpretamos, les damos un nuevo carácter, un nuevo color, en términos políticos, por supuesto, pero no solamente cuestión política, sino que también es ver cómo hablamos. Es bien particular respecto del resto de Latinoamérica y por supuesto de España, y eso tiene que ver con nuestra forma siempre bien creativa de mirar las ideas, los proyectos políticos y darle forma, ¿no? Alan, déjame aprovechar estos minutos que nos quedan para meternos un poco en lo más contingente, ¿no es cierto? Hablábamos al comienzo, tenemos elecciones hacia finales de este año, en noviembre, y da la impresión de que trae un recorrido bien particular también, que ha dado con la instalación del neoliberalismo, como tú ya nos decías, a través de una dictadura, y como Chile como un laboratorio de un neoliberalismo extremo, después la concertación, todo lo que significa. Hoy día vemos que se empieza a establecer como una competencia bastante fuerte entre dos miradas que son muy lejanas, ¿no? Una, esta ola ultraderechista, populista,
nacionalista, que es difícil, xenófoba, antimigración, etc. Y por otro lado, en los mundos progresistas que compitieron muy duramente durante mucho tiempo, en tiempos pasados, pero dentro de los márgenes de la política en general, siempre, hoy día se reagrupan, bueno, con todo lo que ha pasado en el mundo, donde ningún partido es como era, digamos. Todos los que están ahí más o menos tienen una tradición, pero hoy día expresan cosas distintas. Y se reagrupan entendiendo que o juntos detienen la ola ultraderechista o esto camina en una dirección que no desean claramente. Entonces, es un momento quizás, otro momento único parece de nuestra historia política. Yo creo, bueno, muy amplio el tema, difícil de abordar. Perdón usted, pero yo... Sí, no, es muy buena la pregunta, pero también muy difícil porque estamos en un momento bien particular. Yo creo que estamos dentro de unas transformaciones culturales, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, que hacen que los puntos de referencia que teníamos, sobre todo hasta por lo menos gran parte del siglo XX, empiecen a quedar un poquito... no sé si completamente fuera de foco, pero sí la necesidad de remirarlo. Yo creo que ahí, justamente desde el ámbito de la filosofía política, es importante volver a mirar esos conceptos, remirarlos, reactualizarlos, porque estamos en un periodo bien particular, donde efectivamente, como yo decía antes, lo que sucede en otras partes del mundo, porque estos fenómenos autoritarios están en distintas partes del mundo, nos volvemos a hacer eco. Entonces, a mí me causa profunda curiosidad saber cómo vamos a reinterpretar ese esquema que viene desde fuera y qué solución creativa le vamos a dar. O sea, a mí me parece que si hablamos de solución real, tiene que ser dentro siempre de los márgenes de la discusión política. O sea, yo creo que sería tremendo y terrible para Chile que una salida a este momento tan particular fuera una salida violenta, porque eso justamente, como ya decía antes, un poco la negación de la política. Tiene que ser siempre, puede ser con el enfrentamiento de ideas, con discusiones, con un cierto agonismo, pero siempre dentro del marco de la discusión. Y efectivamente yo creo que hay dos fuerzas que poco están en este fenómeno de la polarización tan presente a nivel mundial, que a nosotros también nos choca y nos toca, que claro, hay ciertas manifestaciones políticas, te decía, qué sé yo, los partidos que venían de la exconcertación, la actual Frente Amplio y la rearticulación que han tenido en el último tiempo del último gobierno, pero la candidatura también actual del oficialismo, que buscan esa articulación porque claro, la derecha, que también está un poco conflictuada entre una derecha mucho más dura, más cercano a las formas autoritarias, y otra más bien conservadora, más al estilo tradicional de la tradición del conservadurismo del 19 y del 20, están ahí también en una cierta tensión. Y claro, esas tensiones, ¿cómo vamos a resolverlas? Yo creo que ahí un poco espero que el ingenio nacional se haga presente y encontremos una salida, por supuesto, política, pero yo creo que está muy complejo porque además hay que involucrar otros factores que son muy importantes, y es que el medio donde estas discusiones políticas se dan es muy distinto también. No es lo mismo, para decirlo bien históricamente, la deliberación pública en el ágora griega o en el foro romano que la deliberación pública en los parlamentos modernos, porque hoy incluso uno podría pensar, ¿existe realmente deliberación? Porque a través de las redes, que es un foco fundamental del intercambio político, el desarrollo de ideas, de argumentos, no aparece muy fácil, y aparecen más bien como ciertas imágenes, cuñas, ideas bien sueltas, y hay algo de eso que es necesario incorporar para saber cómo va a desarrollarse. No sabemos cómo se va a desarrollar, pero ese factor yo creo que es bien importante tenerlo en vista, y va a ser un factor clave, pensando también que las votaciones que vienen son con voto obligatorio y que las personas que votan también son parte de una cultura diferente a la cultura en donde esos partidos estaban acostumbrados a
moverse, acostumbrados a generar su acción política. Entonces, ese factor también de transformación cultural, mediado fuertemente por la cuestión tecnológica, hace que también sea bien distinto el momento y por lo tanto, claro, también sea bien distinto saber un poco qué va a pasar. Yo espero que sea bien creativo y provechoso para todos. Ese punto que tú tocas, Alan, es súper complejo porque ¿qué mundo es el que vivimos? Nosotros aprendimos, digo nosotros, mi generación, y después tratamos de traspasarlo cuando hacíamos clases y todo eso, de que informar, que es el rol de las comunicaciones fundamentalmente, era dar forma, permitirle a las personas acceder a un mundo común, digamos, a través de un proceso de jerarquización, de conformación, etcétera, para que lo explico un poquito para ponerlo en contexto de nuestros auditores y telespectadores. Pero eso también está extraordinariamente en duda hoy día, digamos, de que la información sea efectivamente darle forma a un cierto universo que podamos compartir. Hoy día más bien lo que ocurre es una dispersión de mini universos muy confrontacionales y muy antagónicos, digamos. Y es muy difícil optar bajo esas circunstancias, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hay de común en la conversación? Porque claro, uno podría decir, pensando en ciertas filosofías, hay una cierta fragmentación, pero además que es de esa fragmentación, que ya tú bien lo expresabas en la pregunta, esa fragmentación es acelerada. O sea, parece ser, por lo menos desde nuestras subjetividades, que cada vez los acontecimientos van más rápido porque los medios en que esos acontecimientos culturales, sociales y políticos ocurren van muy rápido y además generando esferas, por decirlo así, que no necesariamente conversan. Entonces, ¿cómo se forma, a propósito de lo que tú dices, este marco común de la discusión? Por eso decía que a lo mejor deliberación pública, que era algo propio de la cuestión política antes, hoy por hoy está bien... no sé si completamente desaparecido, pero uno podría decir que está bastante debilitado. Entonces, ¿dónde confluyen los lazos básicos para la discusión? Eso es súper complejo y de alguna manera eso se expresa en estas formas de comunicación mucho más fragmentadas, mucho más breves, con la dificultad de poder poner las razones en la mesa de discusión, discutir efectivamente dando más espacio. No hay mucho tiempo, en general la cuestión del tiempo parece ser terrible, sí, porque cada vez es más difícil encontrar espacios amplios donde se pueda debatir, discutir y conversar hasta llegar a algunas cosas básicas, ¿no es cierto? Entonces, ese factor es muy relevante y uno podría decir amenazante respecto justamente de la política. A lo mejor tengo yo una visión de la política un poquito ya antigua, por eso un poco darse la tarea de revisar nuestros conceptos políticos, mirarlos de nuevo si son eficaces para poder entendernos y poder colaborar con nuestros procesos políticos. Yo creo que esa es una tarea nuestra y que tenemos que emprender con harta responsabilidad porque el marco cultural en el que estamos nos obliga y nos desafía a entenderlo mejor, porque si no lo entendemos mejor, va a ser mucho más difícil colaborar en algunas soluciones que sean legítimas a propósito de lo que conversamos, ¿no? Alan Martin, doctor en Filosofía Moral y Política, director de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Como es un gusto, Alan, y 1.000.000 de gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y nos veremos próximamente. Por supuesto que sí. Bueno, estamos cerrando este nuevo ciclo de diálogos desde las humanidades. Muchas gracias por habernos acompañado y ya nos reencontraremos más adelante, pues con otra idea. Nuestra idea siempre ha sido, Alan, más que dar respuestas, ir descubriendo más preguntas, que es un poco la tarea de la filosofía, ¿no? Así es, y las preguntas que el presente nos pone son radicalmente importantes y un desafío para la filosofía y para todas las humanidades, por supuesto. Así lo vamos a seguir haciendo, ojalá con otros temas que nos convoquen. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Alan, y en cualquier momento nos vemos de nuevo en Diálogos desde las Humanidades.